Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a su programa Buscando su Plenitud. Yo soy Frank Reinaldo Almonte y esto es Acontecer Mundial a la luz de la Palabra de Dios. Transmitimos desde Arca de Salvación Radio, ubicada en la costa norte de la República Dominicana, frecuencia 95.3 FM, la emisora cristiana de Puerto Plata. Escúchenos en los portales web arcadesalvacionradio.org, jesucristoviveradio.com, en las redes sociales Facebook y la aplicación TuneIn. La palabra de Dios para este día nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículos 9 hasta el 11. Aquí les presentamos los titulares para este día. Europeos restringen uso de AstraZeneca. Lil Nas X se burla de tenis con verso de Juan 3:16, luego de lluvia de críticas a sus zapatos diabólicos. Joven muere tras ser obligado a hacer 300 sentadillas por violar el confinamiento en Filipinas. Y finalmente, el Papa crea controversia al pedir que recemos a los muertos que nos cuidan desde el cielo. Estas son las informaciones con sus detalles. Europeos restringen uso de AstraZeneca. Francia y Bélgica les reservan a mayores de 55 años. España, Italia, Alemania y Holanda la utilizarán para mayores de 60 y Reino Unido usará otra vacuna para menores de 30 años. Bruselas, luego de que la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, concluyó que los trombos sanguíneos que han sufrido personas vacunadas por el fármaco anti-COVID de AstraZeneca deben considerarse un efecto secundario muy raro del inyectable. Los países europeos comenzaron a tomar medidas. La directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento, EMA, Emer Cook, explicó durante una rueda de prensa telemática que no se identificaron factores de riesgo específicos como la edad, el sexo o los antecedentes médicos, pero que una explicación plausible es una respuesta inmunitaria a la vacuna. El Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, consideró posible, pero no confirmado, el vínculo entre la sustancia y los casos de trombos, e indicó que es necesario seguir investigando. La EMA y la OMS insistieron en que son más las ventajas. No obstante, Reino Unido dijo que recomendará otra vacuna para menores de 30 años. Francia y Bélgica administran una sustancia a mayores de 55 años, mientras Italia, Alemania, España y Holanda la reservarán a mayores de 60. Países Bajos consideró que la vacuna con AstraZeneca es un dilema para todos los Estados miembros de la Unión Europea, puesto que los sitúa entre los riesgos para la salud debido a los efectos secundarios muy raros y el aplazamiento de la vacunación con esta sustancia. Según cifras de la EMA, hasta el 4 de abril se habrían detectado 222 casos de trombosis atípicas tras 34 millones de inyecciones realizadas con AstraZeneca en los 30 países del espacio económico europeo, Islandia, Noruega y Liechtenstein. Según el regulador británico de medicamentos,
De los 79 casos de trombos en personas vacunadas reportados en el Reino Unido, 19 fueron letales. Y la palabra del Señor nos dice con relación a todo esto, segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y añado, el que lee, el que escucha, que entienda. En otra noticia, Lil Nas X o Lil Nas X se burla de tenis con verso de Juan 3:16 luego de lluvia de críticas a sus zapatos diabólicos. Mientras sus zapatos de aspecto diabólico siguen siendo criticados y cuestionados, el artista usó su cuenta de Twitter para burlarse de estos. El cantante Lil Nas X se ha visto envuelto en polémicas luego de lanzar su último video musical llamado Montero, Call Me By Your Name. En el clip se puede ver a este descender hasta el infierno, donde baila de manera sexual y erótica para Satanás, antes de asesinarlo y reemplazarlo en su trono. No contento con esto, Lil Nas creó 666 pares de zapatos de Satanás, varios Nike Air más 97 modificados, a los que con la ayuda de otra empresa le agregaron un pentagrama de bronce, una gota de sangre humana en la suela y el pasaje bíblico de Lucas 10:18 que hace alusión al diablo. Tras saberse esto, Nike presentó una demanda legal, pues manifestó que no aprobaba la venta de estos artículos y quería dejar en claro que no formaban parte del trabajo. Un juez importante le otorgó una orden para detener de manera temporal la distribución de estos zapatos. Lil Nas X y sus zapatos han creado polémicas en todos sus países y también a nivel internacional, siendo cuestionado mayormente por los sectores conservadores y cristianos de Estados Unidos. El intérprete de Old Town Road ha recorrido a redes sociales para reírse de aquellos que lo critican, tomando toda la situación como si fuera un chiste. Hace varios días realizó una publicación de disculpas falsas, que en realidad era redireccionada a su video musical en YouTube. Señores, muchos de los que hoy se burlan de Dios y los que lo han hecho a través de los tiempos, tristemente, aquellos que no se han arrepentido han sufrido las consecuencias. La Biblia nos dice en Salmos capítulo 5 versículos 5 y 6: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. La palabra del Señor es bien clara con respecto a todo esto. De Dios nadie se puede burlar. En otra noticia, joven muere tras ser obligado a hacer 300 sentadillas por violar el confinamiento en Filipinas. De acuerdo con los medios de comunicación, Darren Panarredondo, de 28 años, fue capturado por las autoridades policiales de Cavite, Filipinas, cuando salió a comprar una botella de agua luego del toque de queda que se aplica en aquella provincia. El trabajador fue llevado junto a otras personas que infringieron el confinamiento al ayuntamiento, donde se les obligó a hacer sentadillas con rebote, castigo que se ha vuelto popular en el país durante las actuales restricciones por el coronavirus.
Según Yahoo Noticias, el ejercicio es una mezcla entre una sentadilla y una flexión. Cabe destacar que a estas personas no se les permitió tirarse hasta que completaran 100 repeticiones a la vez. Aunque todos hicieron la cantidad correspondiente, los guardias aseguraron que no lo hicieron de la forma correcta, por lo que tuvieron que hacerlo desde el principio, haciendo un total de 3 series, un aproximado de 300 sentadillas. Panarredondo pasó toda la noche sometido a este castigo y regresó a su casa en la madrugada del día siguiente al que fue capturado. Un compañero que también había violado el confinamiento lo acompañó hasta su casa, ya que apenas podía caminar. Allí lo esperaba su esposa, Reichelin Baise, preocupada y quien había pasado la noche despierta esperándolo. Balse comentó que a su pareja le costaba caminar y que solo gateaba debido a la fatiga sumada con la sed y el hambre. La noche de ese mismo día colapsó y al día siguiente murió. Y esta esposa, en el portal que aparece esta noticia, hace toda una descripción del sufrimiento de su esposo por causa del castigo que se le impuso por haber violado el confinamiento. Señores, ¿hasta dónde llega la misericordia del Señor? Y cabe decir, como dice el Salmo 12, versículo 1, salva a Jehová porque se acabaron los piadosos. Es bien cierto que una medida que se haya puesto en marcha en algún lugar, en alguna nación, con todo esto de esta pandemia, no debe ser violada, pero tampoco llegar a estos extremos. Y en naciones como estas, Filipinas, las normas, las leyes son muy duras, al punto tal que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo hace no muchos días que si alguien le demuestra la existencia de Dios, él está dispuesto a renunciar de la presidencia de Filipinas. Así es de dura la situación allí en aquel país. Pero nos cuesta a nosotros apelar a la misericordia del Señor. Seguimos con las noticias y ya casi finalizando, el Papa crea controversia al pedir que recemos a los muertos que nos cuidan desde el cielo. Recientemente el Papa Francisco pidió oraciones por las víctimas de las inundaciones por las fuertes lluvias que azotan Indonesia y la pequeña nación de Timor Oriental. De acuerdo con uno de los recuentos finales proporcionado por Europa Press, estos sucesos han dejado un saldo de 155 muertos y otras decenas de desaparecidos. Deseo asegurar mis oraciones por las víctimas de las inundaciones que azotaron Indonesia y Timor Oriental en los últimos días. Que el Señor acoja a los difuntos, consuele a los familiares y apoye a los que han perdido sus hogares, dijo el líder principal de la Iglesia Católica. Frente a esto, el religioso de origen argentino analizó la relación que existe entre la oración y la llamada comunión de los santos, enseñanza no bíblica del catolicismo y que el Papa está tocando bastante desde el inicio de la pandemia. Francisco en reiteradas ocasiones ha dejado en claro que nadie se salva solo, pero tocó un punto controversial que al declarar que para alcanzar el objetivo de la salvación las personas cuentan con quienes nos han precedido. Los seres queridos fallecidos continúan cuidándonos desde el cielo. Rezan por nosotros y nosotros rezamos con ellos, afirmó. Señores, sigue la Iglesia Católica promoviendo sus doctrinas antibíblicas, sus doctrinas que solamente promueven la idolatría y la consulta a los muertos, entendiendo nosotros que solamente a través de Jesucristo podemos nosotros ser salvados. No existen otros ni otro mediador ni mediadora que pueda salvar a un hombre o a una mujer. La Biblia nos dice bien claramente en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios, escuche bien, un solo Dios,
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero también nos dice la palabra en Levítico capítulo 20, versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esto era lo que dictaba la ley antiguamente, o en el pacto de la ley, para aquellos que invocaban muertos o practicaban la adivinación y todo tipo de ciencia oculta, como hoy se le llama. Dice también Isaías capítulo 8, verso 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En otras palabras, nosotros tenemos un Dios al que podemos consultar y no hay necesidad de orar a ningún ser fallecido, a ninguna persona fallecida, ni tampoco de buscar la intercesión ante Dios por medio de estos, sino que tenemos a un mediador, como dice la Biblia, acabamos de mencionar, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ya finalmente, mis amados, quiero hacer un breve comentario con relación a una noticia que ha estado circulando en los medios, donde el titular de la misma dice que judíos ortodoxos celebran el ungimiento de su supuesto Mesías en Israel. Aún nosotros mismos nos hicimos eco de esa publicación, lo cual confirmamos en lo adelante que es una publicación sobre un evento falso. Israel ni ninguno de los judíos ortodoxos ha estado celebrando ni ungiendo a ningún supuesto Mesías. Este personaje que aparece allí, si es un personaje conocido en la comunidad judía como un rabino muy sobresaliente, muy conocedor de la Torá y de la ley judía, pero no ha sido ungido. Quien realizó esta publicación luego realizó otra en la cual se burlaba de las personas por haberle dado seguimiento a la misma publicación. Este que aparece con el nombre de Yizkiyahu ben David tiene otro nombre. Ahora mismo no tengo el nombre a mano, pero tiene otro nombre esta persona. Pero no es el anticristo, no es el antimesías, ni es tampoco reconocido por los judíos ortodoxos, ni mucho menos ha sido ungido ni coronado. Esto es una manifestación que usted ve en este video para aquellos que nos siguen a través de Facebook o para aquellos que han visto la publicación en diversos portales, mayormente la cual se ha hecho viral en Facebook, y ven la celebración que allí se hace. No es en torno a que se está ungiendo a un supuesto Mesías. Recordemos que para que aparezca el anticristo deben darse algunas condiciones conforme a la palabra del Señor, pero también para que aparezca el Mesías que están esperando los judíos, también deben darse condiciones que ellos, conforme a su costumbre, conforme a la ley que ellos siguen y a los escritos antiguos, se han de producir. Sabemos bien claramente que es un impostor el que aparecerá, pero prestemos atención a todo lo que acontece, porque ciertamente, como decíamos, que el Señor señaló en Mateo capítulo 24, versículo 5, donde habla del engaño que habría de manifestarse para estos tiempos, así tal cual está aconteciendo. Y esto es una falsa manifestación, una falsa celebración. Pero no nos sorprendamos, porque todas estas falsedades se habrían de dar tiempos antes del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este no es el antimesías, tampoco es el Mesías de estos judíos ortodoxos, ni tampoco es un rey que ha sido coronado, ni ha sido tampoco ungido, corrijo. Así que hacia adelante, mis hermanos, no dejándonos engañar ni confundir por el enemigo.
Gracias por la atención prestada. Yo soy Frank Reinaldo Almonte y les invito a continuar escuchando Buscando su Plenitud. Buscando su plenitud con Frank Reinaldo Almonte.